Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país que continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria en la 101.1 y televisión universitaria. Los avances de la ciencia y tecnología han permitido que existan muchos medicamentos que impiden la unión del óvulo con el espermatozoide, medicamentos de una sola hormona, medicamentos combinados en diferentes presentaciones, desde anillos, parches, inyecciones, tabletas, dispositivos intrauterinos, pero tienen su nivel de falla, no hay un anticonceptivo 100% seguro, siempre hay una falla. Pero de todas maneras vamos a hablar de este tema, o falla la anticoncepción o fallan la usuaria, con un especialista, es el doctor Patricio Aguinaga, ginecobstetra, ex médico tratante del Seguro Social. Patricio, qué gusto tenerte acá. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Patricio? Permíteme saludar a tu audiencia primero. Y pues este tema como que se nos quedó un poquito corto la vez pasada por el tiempo. Y creo que hay que recapitulizar lo que tú estabas diciendo. ¿Verdad? De la unión del óvulo con el espermatozoide es la clave de la fecundación. Y aquí yo creo que es importante dar un datito. La unión del espermatozoide y el óvulo no se hace en el útero. Contrariamente a lo que la gente piensa, se hace en la trompa. Tercio externo. Permítame darte una explicación. Si es que este es darle explicación al público. Si esta mano mía es del ovario, en un día adecuado, suelte el óvulo. ¿Por qué lo suelta? Porque hay órdenes cerebrales. Llamémosles así para que la gente lo comprenda. Vienen desde el cerebro, de la hipófisis, y está bajo la orden del hipotálamo. Pero bueno, suelta el óvulo, se introduce en la trompa, en el tercio externo más bien, la trompa la capta, que es como una aspiradorita, ¿no? La capta y la mete en la trompa. Y se encuentra con el espermatozoide en el tercio externo. Una vez hecha la fecundación, viaja y se introduce en el útero. En el endometrio que está preparado, empieza a crecer. Entonces tú tienes ahí la fecundación. ¿Cómo lo impido? Hay muchos métodos, ¿cierto? La una, impidiendo que ovule. ¿Cómo impides que ovule? Engañándole al cerebro. ¿Cómo le engañas al cerebro? Dándole hormonas, que son los anticonceptivos hormonales. Los orales, inyectables, intravaginales, en implantes, en parches, en todo. Todos son hormonales los que actúan así. Los unos son combinados, estrógenos, progesterona, y los otros son solo progestágenos. Tienen sus diferentes indicaciones, sus diferentes problemas. Una vez, la otra que puedes impedir es que no se introduzca, que no se implante en el endometrio. Eso lo puede hacer mediante dispositivos intrauterinos, que son las famosas TES, que pueden ser solo o con hormonas, o con hormonas, o con cobre o con hormonas, o algunos de ahí, y los de oro que son bañados en cobre, que lo que hacen es liberar iones de cobre para producir una inflamación en el endometrio, para que no se implante el óvulo. Se hace el medio adverso. Se hace el medio adverso o se hace la velocidad. Y la otra que tiene son los de barrera. Impedir que los espermatozoides entren al útero. El condón. Condón, preservativo, el método del ritmo, el calendario que comúnmente lo conocemos. Pero cada uno de estos, ya habíamos dicho los principios fundamentales de la anticoncepción. Yo soy de las personas que dicen no falle el anticonceptivo en una paciente. Estamos fallando en hacer anticoncepción. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no cumplimos con los principios que el mismo Ministerio de Salud ya los tiene publicados, que son de la OPS, OMS, que no hay ningún secreto. Eso que te decía, tiene que ser tiene que haber privacidad en ese consultorio. La paciente tiene que estar garantizada de la intimidad de su información, ¿no? No te preocupes, a le hacemos planificación mañana. La otra parte es pues esa, ¿no? Es decir, dar información suficiente. Y para eso necesitas tiempo. Y tienes que, obviamente, escoger el método que le es bueno para la paciente. Porque si ella no conoce, ¿cómo actúa? ¿Qué puede esperar como reacciones adversas? ¿Qué efectividad puede esperar de su método? entonces no va a cumplirlo bien y va a fallar la anticoncepción. Y esta asesoría no permite hacerlo en 15 minutos que está establecido para tus pacientes.
No permite. Yo creo que, inclusive, mira, yo te dije la vez pasada también, un discurso un poquito lírico, ¿no? La planificación familiar es, de acuerdo al decreto ministerial, una prioridad. Pero en la realidad no es cierto. Porque no se dan las citas para planificación. ¿Cómo vas a hacer planificación familiar si la paciente no alcanza a una cita? O es difícil encontrar. O es difícil conseguirla, o es extemporánea el conseguirla, o tiene muchas dificultades. Estas son madres de familia generalmente, un gran porcentaje son madres de familia, claro, que quieren invitar a su familia. Tienen que atender a sus hijos y tienen su trabajo. Entonces tú le pones en una hora imposible para que ella vaya. Horas de oficina. No le da permiso el jefe. No va a poder ir, no va a poder ir, porque a nadie se le ha convencido hasta ahora en este país que la planificación familiar sea una prioridad. Penosamente, ni los que lo dijeron, ni los que lo enunciaron, yo creo que estaban muy convencidos de esto. Porque si van a hacer un programa que es necesario, que nosotros sabemos que es importante, que nosotros sabemos que para el país, por su política de salud, es prioritario, lo primero que hay que hacer es informarlo e introducir el método, más bien dicho el programa, con las ayudas tanto humanas como físicas necesarias. Porque tú vas muchas veces a los diferentes métodos y la paciente dices, mire, esta paciente, vamos a poner un ejemplo, desea ponerse una T de cobre porque ya el método ese le convenció, porque ese método dijo que para ella era bueno, porque ese método ya lo usó alguna vez y dijo que se le fue bien. Entonces cualquiera, pero si no hay la T, usted tiene que ponerse un implante. Entonces, ¿qué dice la paciente? No. O a la inversa. O a la inversa. Claro, o a la inversa. No hay implante, póngase la T, ella no quiere la T. Entonces, y es eso, o sea, esa es la principal falla de los procedimientos. No, normalmente tú sabes que los métodos anticonceptivos tienen una eficacia teórica y una eficacia práctica para algunos métodos. En algunos otros métodos, tanto la eficacia teórica como la práctica es la misma. Porque no depende de la usuaria. Vamos a hacer, por ejemplo, la eficiencia de una T. La T no depende de cómo se coloque la paciente. La T está colocada ahí, depende de cómo la pusieron y de cómo se mantuvo dentro del útero, que es factor libre de riesgo del paciente. A diferencia de las tabletas anticonceptivas, por ejemplo, que ya depende mucho de cómo la paciente la toma. Que sea disciplinada, no se olvide. Que no se olvide. Tome a la misma hora. A la misma hora, ahora que son mini dosificaciones hormonales, etcétera, ¿no es cierto? El implante, que es el famoso implante de progesterona que te pones en el brazo, que también hay que avisar a los pacientes qué es. Porque muchas pacientes ahora, y eso no sé si sea política de los centros de planificación familiar, ¿no? Dice la señora, es que me pusieron una pilita aquí que funciona pila. Le digo, vea, si no es de juguetes, si eso es de hormonas. Claro. Y tienen sus pros y tienen sus contras. Y hay que explicarle exactamente, mire, esto le va a suceder. Porque a la señora que le dicen que le han puesto la pilita y después no menstrua, dice que me está fallando la pilita. Obviamente. Entonces, eso es la falla en información. Mira que todos estos métodos ya tienen sus pros y sus contras. Yo creo que la mayor parte del fracaso de la planificación familiar son estos elementos. Y tú tienes razón, totalmente la razón, porque para tú hacer un buen asesoramiento, porque las normas y protocolos dicen, hoy las mujeres tienen derechos, muy bien, estamos de acuerdo, ya. Y derecho a la elegibilidad, correcto, estamos de acuerdo, pero para que ella pueda elegir, y vos, una madre de familia de primer grado de escuela, segundo grado de escuela con primaria, le vas a dar un asesoramiento de todos los métodos anticonceptivos, si necesitas siquiera una hora, va a darle un asesoramiento, a decir los pros y contras de cada uno. Ahora, señora, elija. Claro. ¿Te das cuenta? Y un ambiente privado. Un ambiente muy privado. Reservado. Y para que no digas que es pilita, no, son hormonas. Y esas hormonas le puede suspender la regla 3 años, o como le puede dar sangrados frecuentes, que es en una menor cantidad. Entonces ella se asusta cuando no ven la regla, ya me embaracé. Claro, seguro. Por eso te digo, es la parte que es probable. Ahora, independientemente de eso, por ejemplo, nosotros sabemos que la eficacia, por ejemplo, vamos a hablar de los anticonceptivos orales, llegan hasta un 99 y más por ciento, 99.5%. Tomándolos correctamente. Tomándolos correctamente. Bajo la dirección del médico. Baja un 96, 94 y hasta menos. ¿Por qué? Porque la paciente no tomó como tú dices a la hora. Porque la paciente se olvidó de tomar las tabletas. Porque la paciente tuvo un vómito, diarrea y no se absorbieron las tabletas. Porque y hay algunos datos que uno tiene que darles a las pacientes. Por ejemplo, si es que la paciente, vamos a ver,
la paciente tiene una fractura de piernas o algo, ella tiene que avisar a su médico que está tomando una medicación hormonal estrogénica por el riesgo de que tienen que ser más profilácticos con respecto a las tromboembolias. Claro. Por ejemplo, si vamos a una cirugía programada, ellas tienen que suspender con anticipación su anticoncepción si es que son hormonales. Hay pacientes que no pueden tener... Y pues, ¿cómo haces si no haces una historia clínica? ¿Cómo lo puedes saber? Por ejemplo, hay pacientes que no pueden recibir estrógenos. Las pacientes que tienen migrañas severas, antecedentes cerebrovasculares, diabéticas sin control o descontroladas. Las que se controlan bien no hay problema, pero las que no tienen el control adecuado. Las varices, si es que tienen problemas flevíticos frecuentes o han tenido antecedentes de tromboembolias, todo eso tienes que saber. Tienes que tener que no tenga un tumor hormonodependiente. En el seno. Por favor, eso es importantísimo en nuestro medio. O sea, yo a veces como que tenemos hasta, sí, pese a las campañas que hay ahora, como que las pacientes todavía tienen recelo o alguien tiene recelo de que le examine la mama o que le examine. ¿Cómo vas a dar un anticonceptivo hormonal si no has examinado mama? Y si es que es necesario, tienes que hacer una mamografía. Si tengo una paciente más de 35 años de edad, yo sí le hago una mamografía por lo que pueda suceder, porque en las manos a veces se pasan. ¿Sabes? Agravas esa tumoración que está en el seno con las hormonas. Claro, la agravas, ¿no? No la originas, pero la agravas, porque son tumores hormonodependientes. Entonces tú también tienes que hacer, a la vez que haces planificación, también hay la obligación de hacer una buena salud en la paciente. ¿Cómo vas a poner un método anticonceptivo, vas a colocar una si no tienes un Papa Nicolau hecho, una citología hecho? ¿No? Claro, tienes que tener una citología. O bueno, si esta paciente no va a venir, o es difícil que venga, o que ahorita, ¿cómo le hago? O le dices, bueno, le pongo por ahorita que está menstruando, le pongo pero señor, usted viene de aquí en 15 días o 3 semanas, yo repito, yo hago la citología. Que es difícil. Pero bueno, ya adviertes, ya no quiere ya. Porque es difícil también. Imagínate que esa paciente está con una inflamación pélvica. ¿Cómo puedes poner una agravado? Le agravas con la T. Agravado el problema. Por eso te digo, todos los métodos tienen. Hay pacientes, por ejemplo, que no sé, que hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo ya he intentado las tabletas. Y me voy olvidando y no puedo, y no puedo, y no puedo. Le dices, vea, póngale el celular que ahora todo el mundo tiene la alarma para que le timbre a las 9 de la noche para que no se olvide. Bueno, pero si no quiere y dice, no, yo me voy por otro método, pues le cambias de método, pero tienes que examinar. Hay veces que tú puedes, por ejemplo, tener un examen ginecológico exonerado. Vamos a ponerle entre paréntesis. Ejemplo. Tú tienes una niña de 15, 16 años de edad que inicia relaciones sexuales, entonces tal vez tiene mucho recelo de que le hagan un Papa Nicolau, no lo quiere hacerse. No es obvio para que no le des el método anticonceptivo. ¿Cierto? No es obvio que ella no le des un método anticonceptivo porque obviamente no tiene mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Es una paciente que no tiene más de 2 años de relaciones sexuales, que está iniciando relaciones. Es muy poco probable que tenga una infección por papilomavirus y que ese papilomavirus haya causado el cáncer y todo lo más, ¿no? Pero claro, si te llega un adolescente sano, tú pues, primero le acoges y le abrazas. Claro, hijita, te felicito porque eres responsable. Claro, yo creo que es mejor hacer, o sea, ponte el menor comentario posible respecto a de por qué, como por cada uno ya son personas responsables y ya te hacemos. Entonces tú lo haces, le das un tratamiento tranquilo, sereno, le explicas, le dices, por ejemplo, a mí particularmente, no me parece que tú debas utilizar una T porque el problema inflamatorio pélvico puede dar complicaciones serias. Si da una mujer que tiene 3 hijos y se obstruyen las trompas, no pasa nada. Si da una mujer que no tiene hijos, ya es otro cuento, ¿verdad? Antes es un poco más dolorosa porque no ha tenido niños, el útero es pequeño, todas esas cosas, entonces es más difícil para ellas soportar una T. Pero en cambio ellas sí se benefician mucho de las tabletas anticonceptivas de bajo peso, la minipíldora. De minipíldoras. Casi todas están ahora en dosis más bajísimas, sí. Por eso hay que tener mayor cuidado en no olvidarse de tomarlas. Claro. Pero claro, lo importante es este asesoramiento, que la paciente conozca qué va a tomar, qué efectos le va a producir. Porque muchas veces las adolescentes se enojan con el enamorado y dejan de tomar. Se reconcilian. Ya estamos. Claro, o sea... No se puede jugar con los anticonceptivos. Yo tengo muchas pacientes en esto que están tomando anticoncepción de emergencia permanentemente. Ese es un error. No, y tú tienes que decir, este no es un método, esto es una anticoncepción de emergencia, este no es un método anticonceptivo. Esto tiene altas tasas de fracaso y va a trastornarse el ciclo y va a terminar peor el asunto. Porque toman
Hay pacientes, por ejemplo, por darte un ejemplo, tuvieron relaciones del día lunes, se tomaron la minipil del día lunes porque que estaban en riesgo, vuelven a tener relaciones del día viernes y se vuelven a tomar el día viernes y después así siguen y le empiezan a hacer como método anticonceptivo y la toman y se trastorna completamente el ciclo y tienen problemas y a veces pues el fracaso también es alto, ¿no? En esas condiciones el fracaso es alto. Lo que tú acabas de decir es importantísimo para que conozcan las oyentes y televidentes. La anticoncepción de emergencia no se puede usar periódicamente. Puede de emergencia será unos 2 veces al año, pero han cogido las jóvenes tener la anticoncepción de emergencia y tomarse cada vez que tienen relación. Eso no es así. No está bien. No, no está bien ese apunte. En esas cosas. Por eso es que uno tiene que tener tiempo, ¿verdad?, con las pacientes. Y uno tiene que asesorar a la paciente de acuerdo a la paciente. Si me dice la paciente, sabe que yo estoy teniendo relaciones sexuales muy frecuentes, tiene varios compañeros sexuales de cajón, que le digo, sabe que señorita, usted no vale la pena que utilice una T, porque no me está protegiendo de las enfermedades de transmisión sexual. E incluso en algunas pacientes, yo suelo decirles, sabe que pese a que esté utilizando un anticonceptivo hormonal, generalmente las jóvenes utilizan hormonales, no se ponen test. Inyectables también. Inyectables o orales, de acuerdo, hay que ir viendo cómo les va. Hay pacientes que tienen trastorno del ciclo, por ejemplo. En ellas, por ejemplo, yo prefiero las tabletas orales, porque además de que me regule el ciclo, tú sabes, me hace la planificación. Te protege. Pero en algunas pacientes que yo veo que tienen relaciones muy frecuentes, muy casuales, muy con muchos compañeros, varios compañeros sexuales, entonces a esas sí les recomiendo yo, añada el preservativo. No es 100% preservativo una defensa contra las de transmisión sexual, pero sí eleva altísimo el porcentaje de protección. Claro. Entonces, ponte, a veces toca decirles, vea, mire, pese a que está utilizando usted un método anticonceptivo y posiblemente no va a embarazar, sí le sugiero que utilice un método de protección adicional por la relación eventual. Pero para eso necesitas que la paciente intimidad, porque eso no te cuenta delante de un montón de gente ni te dice, sabe que yo me estoy yendo los fines de semana, me voy a la discoteca, ocasionalmente tengo relaciones. Eso no te cuenta una paciente que no está en un ambiente muy íntimo. Eso te cuenta la paciente que está en un ambiente muy íntimo, que dice, yo ve esta relación antes y sí, doctor, yo confío en usted y le voy a dar mi referencia. Y obviamente ella tiene que saber que su información es completamente reservada. Claro. Confidencialidad. Confidencialidad. Mira, Patricio, está bien todo lo que hemos explicado acá, pero las mujeres tienen que tomar conciencia de que lo único que les protege contra enfermedades de transmisión sexual, entidades que hay más de 20, es el condón. Sí. Y ojalá algún momento lleguemos a tener ese nivel de responsabilidad que usen el condón femenino. Y vos lo encuentras muy poco. Mira, que en el Ecuador no encuentras un condón femenino. Yo cuando daba las clases de posgraditos, los rotativos en el hospital, dábamos instrucción. Yo me conseguí uno en Colombia. Para serte franco, tengo uno que conseguí en Colombia. Que al principio ni nosotros sabíamos y esto cómo se coloca, porque tiene un anillo grande y un anillo pequeño, sabíamos para dónde era el anillo grande y para dónde era el anillo pequeño. Pero, bueno, el anillo pequeño es para adentro. Sí, pero ya te digo, o sea, no existe en el Ecuador el preservativo femenino, no lo hay. El ministerio tiene dispensador en el lugar donde las mujeres que son consideradas trabajadoras sexuales tienen el condón femenino. El Ministerio de Salud tiene condón femenino. Pero entonces debe Pero no hay dispensadores en los hospitales, en los claro, centros de salud. Porque no solo es para las señoras que tienen su profesión. ¿Tú has indicado el condón femenino a alguna persona en especial? No la quieren usar. No la quieren usar. No la quieren usar, es difícil conseguir, porque tú necesitas otra. Aquí va el otro parámetro de la anticoncepción. Tiene que ser accesible a la paciente. Lógico. Porque, a ver, yo le receto el preservativo, digo, ¿sabe? Consígase un preservativo femenino, tengo ahí uno que le digo, esto se coloca así, a todo lo demás. Listo, ¿y ahora dónde compra? Las boticas no venden. Tampoco se va a ir porque muy pocas mujeres van a ir al, qué sé yo, al lugar donde se hacen control las prostitutas. Para decirle, vea, deme a mí, no van a ir. No van a ir, o sea, no van a ir, ni tampoco lo van a ir a un nightclub. Es que eso está fuera de foco, ¿me entiendes? Eso tiene que usarse al tiempo. Claro que sería mucho mejor en vez de la tableta. O
Ambas, por último, porque ya te digo, la prevención también de las enfermedades de transmisión sexual va inherente también al asesoramiento que tú le estás dando a una paciente de anticoncepción. Y claro, y puede ser una pareja, una mujer que tenga pareja estable y tenga un marido o un compañero sexual promiscuo, y la manera de protegerse ella es pedir que él utilice condón. De lo contrario, él va a estar con permanentes y crónicas vaginitis y vaginosis. Y tú has de tener pacientes que están cada 2 o 3 meses con ese problema. Y ese es otro de los problemas que uno tiene que asesorar. Porque cuando andas a repetitivo te dicen, ¿sabe qué, señora? No es, porque te dicen, me trató el fulano, doctor, ya estuve bien, pero otra vez me ha vuelto. Pero otra vez me ha vuelto. Me trató, estoy bien, me pongo la medicación y estoy bien, pero otra vez me vuelve. Tienes que explicarle, ¿sabe lo que le vuelve, señora? Porque son enfermedades de transmisión sexual. Y no es que no se cura, es que se vuelve a reinfectar. Entonces está claro el asunto. Muchas de esas. Hablemos con su pareja. Claro. Hablemos con la pareja. Claro, es que todas esas pontes son buenas. O sea, las consultas, yo creo que las consultas de planificación, no todas, las de la pareja, serían buenas que estén en la pareja. Porque tú, por ejemplo, si vas a asesorar una esterilización, muy probablemente asesores al varón la esterilización definitiva. Porque desde el punto de vista demográfico, es mucho más interesante la esterilización del hombre que de la mujer. Primero, es menos costo, menos riesgo, más fácil. Pero convence. Y además, si tú esterilizas a una mujer, estás esterilizando la posibilidad de un embarazo en una mujer. Si tú esterilizas a un varón, estadísticamente estás impidiendo embarazos en 3 o 4 mujeres. Esa es la verdad de las estadísticas. Es que hay que hablar con la realidad. Eso es lo importante, no mantener una hipocresía que no nos lleva a nada. Sí. Todo lo que dices hay que recalcar, que es preferible que el varón se haga la vasectomía o ligadura de los conductos de frente. Eso es lo ideal, menos costoso. Pero el machismo, la sensación de que me voy a volver impotente, que no es la palabra adecuada, que sienten como que le han castrado. Entonces, tú sabes, ese es un fenómeno cultural que hay que irlo superando poco a poco. Eso se hace con información, en una consulta adecuada. Y quienes tienen que también ser conscientes de esto son las propias mujeres. Claro. Porque si hay un esposo que le está exigiendo a una paciente la limitación en su familia, debe también saber que él debe exigirse la limitación en su familia. Porque por ahí va, ¿no es cierto? Sí. Si tú no quieres tener hijos y en tu familia, te haces la vasectomía. ¿Verdad? Pero y no vas a exigir a tu mujer que se haga la ligadura. Que además, aquí, ya hablando en términos comunes, en términos generales, ya te digo, es mucho mejor esterilizarle al varón que a la mujer. Por todo. Por costos, por todo y por eficiencia demográfica, que se llama. Es decir, si tú quieres limitar la población, es mucho más eficiente ese método que el de la mujer. Con el costo de esterilizar a una mujer, esterilizas 3 varones. Y has evitado 12, entre paréntesis, 12 posibilidades de embarazo. Claro, en vez de 3 parejas que tienes con el este. Ese es un proceso educativo que hay que poco a poco ir incentivando en los varones. Cuando hay la paridad satisfecha, ya ha tenido el número de hijos respectivo, dice yo, para mi vida he decidido tener 2 hijos, muy bien. No quiero tener más hijos, entonces decidir eso entre la mujer y el hombre, que ojalá él asume esa responsabilidad, porque la paternidad y la maternidad son responsabilidad de los dos, pero no solo de la mamá, que se embaraza, que hace la lactancia y la ligadura y todo, está sobre la mujer. Cuida el niño, lleva a la escuela, lleva al colegio, tiene que disfrazarse en Navidad para acompañar a los pastores. Todo eso les toca hacer. Y el papá siempre está ausente, ausente de la fiesta. Responsabilidad, el papá está ausente. Papá en las celebraciones. Claro, entonces, pero cuando hay un ejercicio de poder en la pareja, cuando hay una relación armónica, donde hay un buen diálogo y el hombre sensato, inteligente, va, y si le quiere a la pareja, por supuesto, van a llegar a un acuerdo donde él decida la ligadura masculina o vasectomía. Eso sería lo correcto.
Pero claro que sí. Ya te digo, de ahí todos los métodos, como hemos hablado, tienen sus fallas. Inclusive la ligadura, que nosotros llamamos comúnmente. Claro. La salpingectomía, que se llama. Inclusive esa puede tener un fracaso. Fracasa en uno, de acuerdo a diferentes estadísticas, a las que más comúnmente dice una en 800. Ya, 800 ligadas, una falla. Una falla. Es poquísimo, ¿no es cierto? Es poquísimo. Patricio, yo siempre te agradezco y te deseo que disfrutes de tu jubilación. Tú sigues siendo un hombre productivo, inteligente, que sigues trabajando en tu consultorio, en el Instituto Médico de Especialidades, ¿no es cierto? Sí, Dios mediante, todavía estoy trabajando. Y ya son épocas que se va cumpliendo. Hospitalariamente trabajé como 39 años. 39 años. Tengo de apostaciones yo. Yo hospitalario fui desde estudiante, siempre trabajé en hospitales. Entonces sí, como que te cambia un poquito la vida, pero ya es hora de acostumbrarse también. Extrañas la docencia, el conversar todos los días en el hospital, que es lo que realmente tú no tienes en tu consulta, en el conversar todos los días de medicina con los estudiantes, que ya viene el uno con una pregunta, con yo leí esto, ¿no? Yo leí el otro, yo estoy esto, yo estoy otro, esto me dijeron, esto cambiaron, esto hicieron, esto está nuevo. Entonces esas son las cosas que tú extrañas, pero ya siempre hay etapas que toca cumplir. Sí, sobre todo porque así te vamos a tener más frecuentemente acá en el programa. Encantado. Si no, teníamos problemas de tu trabajo. Y además ahora ya tienes quien te tome la posta, que es tu hijita, ¿no es cierto? Ya eres abuelo, te felicito. Y le van a poner Patricio mínimo. No. Para que lleve el karma. No se llama Nicolás. Nicolás, de lindo nombre. Muchas gracias al doctor Patricio Aguinaga. Para hablar de estos temas que hay que, desde el punto de vista de la realidad y con experiencia de un ginecobstetra de muchísimos años, con el doctor Patricio Aguinaga. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Le esperamos el día de mañana con un nuevo programa de Salud al Día. Gracias, Patricio. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.